Amigo Julio, pues bueno, es un placer tenerte por acá en las dos plataformas. Estamos también acá por Zoom en el canal de nuestro amigo Julio Ramírez. Muy bien. Pues, Julio, decirte que hay un tema muy relevante en la Ciudad de México que se votó no hace mucho para que cambiaran esta parte de los Airbnbs, ¿no? Por la gentrificación que está teniendo la Ciudad de México en algunas zonas muy marcadas. Y te quiero platicar contigo porque tú vives en la Ciudad de México y te ha tocado también andar en busca de espacios donde rentar. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cómo se encuentra la gente ya en la Ciudad de México con esta nueva aprobación? Uy, súper interesante, Jairo. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de Monitor Expreso. Pues digo, el tema se puede abordar desde muchas perspectivas. Eh, Efectivamente, digo, vemos a los dueños, he visto algunas expresiones de dueños de Airbnbs, de inmuebles que rentan para la visita, sobre todo de turistas extranjeros que, bueno, están inconformes porque se asoma esto que parece una restricción, cuando en realidad, más que una restricción, es un tope, digamos, a las noches que pueden rentar a turistas a 160, es decir, la mitad del año. Por ahí he visto algunos encabezados donde dice que se está limitando a 6 meses la renta, es un poco diferente, son el 50% de las noches las podrán rentar como Airbnb. ¿A quién afecta principalmente esta medida? Si me lo permites, yo estoy completamente seguro que afecta sobre todo a aquellos inmuebles que son más fáciles de rentar, es decir, aquellos que tienen ocupación completa. Estamos hablando que son la minoría de los inmuebles. Es decir, estamos hablando de aquellos departamentos muy lujosos que están muy cerca, por ejemplo, del Zócalo Capitalino, que están muy cerca del Parque México, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, que están muy bien ubicados y que son peleados y que básicamente todo el año tienen demanda. Es decir, yo pienso que en ese tipo de inmuebles son los que realmente afectan y hay que entender cómo se va a realizar esto. Digamos, son inmuebles que el siguiente año ya están ocupados. El año 2026 ya tienen algo de ocupación, 2025-26. Creo que solamente se puede un año, pero bueno, el asunto es que esos son los que realmente van a tener problemas. La realidad, yo tengo, por ejemplo, amigos que tienen, por ejemplo, un departamento, si bien cerca del centro, pero no en esas zonas y no rentan la mitad de las noches. Quisieran, ¿no? Ellos rentar 160 noches al año porque eso sí, significaría un mejor ingreso, pero la realidad es que cuando hay alta afluencia de turistas es cuando realmente tienen, digamos, demanda. Evidentemente, estamos hablando de la noche del 15 de septiembre, estamos los días antes y poquito después de esas fechas. Estamos hablando de la Semana Santa, de algunos días cercanos a las vacaciones de verano, pero en realidad en tiempos, digamos, ordinarios no hay tanta demanda, Jairo, pero no sé por dónde más quieras que abordemos esta, esta charla. Bueno, yo creo que lo importante que se tiene que tomar en cuenta es que qué tanto le van a parecer a los propietarios que tienen estas viviendas en este tipo de rentas. Si bien como lo estás mencionando, hay zonas en la Ciudad de México que prácticamente pues lo notamos como ya de forma cómica, ¿no? De cómo pasa el camión vendiendo, comprando chácharas, que lo hace en inglés, ¿no? Ah, El de se compra refrigeradores, estufas y todo esto, y ya lo ah, hacen en inglés, ¿no? Y se sí, burla por la gentrificación que se está teniendo en algunas zonas de la Ciudad de México. Y sobre esto se quiere para allá, para que se vaya para allá en este sentido, de que estas zonas pues estos precios tan altos y sí, exorbitantes para vivir en una zona como son tan solicitadas ahí en la Ciudad de México, como la zona Roma, como es igual la Condesa, como todas ujú, estas zonas que las tienen bien marcadas, como la gentrificación, donde ya te encuentras negocios que están ya prácticamente se promocionan en inglés, ¿no? sí,
Esto se entiende, pero también aquí lo importante es el trasfondo, Julio. No sé si, por ejemplo, todas estas personas que invierten en algunas propiedades que han llegado a comprar con el motivo de rentarlas de esta manera, pues al final de cuentas estamos hablando de una propiedad privada. Y no hace mucho que se debatió también en ese sentido y que Martí Batres salió a hablar sobre esta situación que se había aprobado también allá en la Ciudad de México sobre esta parte de lo que es la propiedad privada, ¿no? Que para todos decían, no, 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 a ver, Ujú. es una no se está quitando la propiedad privada, nada más se le está cambiando aquí en parte de la ley que sea una cuestión que le compete al Estado, ¿no? Que digamos que el Estado te está dando chance de vender o rentar tu propiedad sin que sea completamente, digamos, tuya. Y eso es lo importante aquí, ¿no? ¿Qué tanto es, qué tanto es la intervención del Estado y qué tanto pueden hacer con tus propiedades? Eso es algo que tú te costó y que llevaste a lo mejor varias de tu vida pagando una propiedad y la quieres rentar de esta manera y te van a decir entonces ellos cuánto tiempo lo vas a rentar y de qué forma lo vas a rentar. Ok, si me lo permites, bueno, lo que estamos viendo aquí efectivamente es una limitación a eso que antes se podría hacer, ¿no? O sea, básicamente tú podías rentar el día que gustes y mandes la propiedad a quien tú quisieras. Ahora, hay que entender que los dueños de estas propiedades es gente de bastante dinero. Es decir, tener un departamento en la Roma o en la Condesa o en algún sitio de los que ahorita se está gentrificando, vayamos, podemos decir, por ejemplo, Narvarte, ¿no? Se necesitan 3 millones de pesos. Es decir, ser propietario de una vivienda ahí no es tan sencillo. Es decir, en ningún lado es sencillo, yo lo sé, pero particularmente encontrar, y muchas veces aunque se tenga el dinero, no es tan fácil dar con un buen departamento en estas zonas que son pues muy significativas, muy clásicas de la ciudad. Y lo que dices, bueno, efectivamente sí hay una limitación al uso de tu propiedad, pero detrás de eso, recordemos que este gobierno y sobre todo el gobierno de Morena, que ha hecho sus experimentos legales, digamos, primero en la Ciudad de México, tiene un grito de guerra que es primero los pobres. Entonces, creo que la política cae como anillo al dedo porque le afecta justamente a aquellos que tienen más nivel adquisitivo y que están haciendo o son parte de un efecto que hemos conocido como la gentrificación. La gentrificación a todo el mundo nos gusta hablar y nos gusta señalarla, excepto cuando nosotros somos la gentrificación. O sea, en este caso, por ejemplo, yo llegué a la colonia obrera, por ejemplo, y yo vivo aquí, pero vivir aquí provocó a lo mejor la salida de alguien más a Iztapalapa. Yo soy parte de la gentrificación, pero siempre es mejor verlo nada más como el extranjero, el español, el estadounidense, que llega a la Condesa, a la Roma, se instala y hace que los cafés atiendan en inglés para atenderlo, porque saben que va a haber un beneficio económico, van a consumir mejor y van a dejar propina y a lo mejor van a pagar en dólares, no les preocupa porque tienen más nivel adquisitivo. Entonces, es otro tipo de turismo que llega y se instala. Le llaman nómadas digitales, es decir, gente que tiene un empleo, que le pagan en dólares, que trabaja en Estados Unidos, pero que prefiere venir a vivir aquí porque el dinero le alcanza para más cosas, en lugar de estar en Houston, a lo mejor en un microdepartamento y a lo mejor sin el divertimento que puede Pero, tener en esta ciudad. Ahí es este tema, nada más para acabar lo que te digo, es que las zonas como la Roma y la Condesa, pues eran barrios no quiero decir populares, pero sí barrios de muchas figuras cantantes de la Ciudad de México que viven ahí. Entonces tiene toda una historia y ahorita pues están, digamos, eh, llaman mucho la atención para los extranjeros y, y encarecen el nivel de vida y todo está caro en esas zonas, entonces provoca la salida de la gente que estaba ahí y eso ya está pasando en otras zonas. Por ejemplo, Narvarte. Narvarte ya comienzan a llegar extranjeros a vivir ahí y la gente que hay algunas zonas de esa colonia donde tú caminas y puedes encontrar, por ejemplo, en la noche venta de fritangas, algunas panaderías que tienen muy buenos precios y que ya comienzan a encarecerse por la llegada de extranjeros. Eso es lo que provoca
Y creo que la medida del gobierno va muy orientada a hacer un toque populista, ¿no? Es decir, vamos a afectar, pero a los que más tienen, porque tú, ciudadano de a pie que estás viviendo la gentrificación, que te están expulsando, que te están expulsando de la colonia donde naciste, donde nacieron tus abuelos, donde vivieron tus abuelos, tus papás, pues ahora vas a tener oportunidad. Otra cosa que también me llama mucho la atención de esta iniciativa es que se está acotando la acción de las viviendas que son populares. Es decir, aquí existe el Instituto de Vivienda, el INVI, y hace viviendas en zonas bastante atractivas, pero son muy baratas. Un departamento lo puedes conseguir alrededor de 350,000 pesos, hasta donde yo sé, con dos habitaciones pequeñas y tienes todo para vivir. Eh, Estas viviendas, muchas personas lo que hicieron fue comprarlas y después las rentan como Airbnb. Eso ya no se va a poder. Entonces creo que la medida tiene algunos toques, como digo, de populismo, pero también, pues ciertamente, como tú bien dices, tú eres dueño de una propiedad, pero también el ser dueño no te acredita que puedes hacer lo que quieras con esa propiedad. Y va desde, tú no puedes vender bebidas alcohólicas en tu casa así nada más porque quieres. Tienes que tener un permiso. Pues digamos que esta medida va hacia este lado donde tú tienes que tener ciertos permisos y no dudo que el día de mañana se haga también otra reforma donde digan, bueno, a lo mejor cierto tipo de propiedades sí podrían rentar las noches por completo. Habrá que ver cómo reacciona la gente a esta primera medida, pero yo creo que hay una buena aceptación. En principio hay una buena aceptación y si tiene este sesgo de romper con la gentrificación desde un apartado, me parece, insisto, eso es una opinión muy personal, desde un toque muy populista. Ok, lo tocas en un sentido de que estamos hablando de un gobierno que sí trabaja sobre la cuestión donde más aceptación puede crear en esta parte de gente que tiene este tipo de viviendas que son muy contadas y son menos, ¿no? Y lo otro es cuántas representa para ellos este tipo de acciones, ¿no? Vayamos más a las cuestiones, a lo mejor también económicas, hablemos también porque hay cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México, hay cómo se mueven estos tipos de cárteles, quién los opera, quién les da los permisos, por ejemplo, a este tipo de cárteles, a estas viviendas que tú lo estás mencionando para construir, para, para también llevar ciertos asentamientos hasta irregulares en algunas partes donde no debería de estar construyéndose Ujú. y con las condiciones que no deberían de ser, y sin embargo lo hacen. Esta parte también hay que notarlo porque cuánta gente que trabaja tiene que viajar 2, 3 horas de donde vive hacia la parte donde tiene su trabajo, ¿verdad? Sí, Hay, claro. hay unos comentarios que los vamos a ir leyendo poco a poco, pero antes quisiera decirte esto, o sea, sí llama la atención porque parece que la Ciudad de México, como es un gran reactor para ver cómo reacciona esta gente a ciertas medidas, a ciertas Sí, políticas, ¿no? Que se está llevando a través de un gobierno, pues, completamente morenista, y de ahí, pues, vamos a partir hacia el país, ¿no? sí, Entonces, hay condiciones que no son iguales, no es lo mismo hablar de la Ciudad de México, a donde yo vivo, que es Morelia, no se tiene el mismo grado de, digamos, de esta gentrificación todavía, pero tampoco se ajá, tiene este nivel económico que tiene una Ciudad de México, que es muy alto, ¿no? ajá, Tampoco es como si hablábamos de Nuevo León, pues es completamente distinto hablar sí, del norte, hablar del sur o hablar del centro de nuestra república. Pero claro. también hay que entenderlo, o sea, si vamos a ponerle candados a las aplicaciones, vamos a ponerle candados porque es que se están beneficiando nada más a cierto grupo de personas con mayor adquisición monetaria y a los que tienen menos, pues sabemos que, por ejemplo, como uno como turista que llega a la Ciudad de México, pues busca, por ejemplo, se ponen algunas aplicaciones, la que tú quieras, para ver cuál es la habitación que te sale un poquito más económica, digamos, en el centro histórico, ¿no? Y Sí, depende de la aplicación que te metas, pues te va dando opciones.
Ujú. Y uno va entendiendo que también esta parte de la economía funciona por esto mismo. Si tú ves un hotel, por ejemplo, de 3, 4 estrellas, que te ofrece una habitación de 2,000 pesos la noche, 1,900, la más modesta, eh, y encuentras un Airbnb con más o menos con un precio similar, pero vas a viajar con más personas, pues te conviene un Airbnb, ¿no? Eso Sí, es claro, claro, eso vas a buscar lo que más te conviene. Más allá de estas políticas, creo que hay otras cosas que esconden, hay otras cosas que también te digo que no nos dejan muy claro en la cuestión de cómo se lleva parte de las inversiones, porque no todas las personas, te puedo creer que todas las personas que meten su Airbnb, tienen 5 o 6 propiedades como los políticos a veces llegan a tener, ¿no? Hasta esos políticos que ahorita están aprobando esto también les va a afectar, ¿eh? Se están poniendo ahora sí que su mismo piedra en el pie, ¿no? O sea, eso les va a afectar más tarde, sin que se den cuenta todo al momento por la cuestión popular, por la cuestión, que quieren quedar bien con la mayoría de la gente que realmente seamos honestos, pues a lo mejor no está utilizando ni siquiera la plataforma de Airbnb. claro. No sé Sí, cuántas veces tú has ocupado esta plataforma de Airbnb. En mi caso, la verdad es que yo no la he ocupado. O sea, yo no sé ni cómo ocuparla, ¿no? Y mucho menos cómo rentar una propiedad. no, evidentemente digamos, una plataforma que soluciona muchas cosas, pero lo que se dice en la propuesta de ley es que está afectando al sector hotelero. Y esta es la gran discusión que se tiene con las plataformas digitales que han Ujú. llegado a mover la economía. Pongamos el caso de Uber. Recordemos que Uber, y aprovechemos que estás en Morelia, pues bueno, ¿qué pasó cuando Uber llegó a Morelia? Hubo resistencia como la que hay todavía en Cancún por parte de los taxistas que decían, a ver, no, es que me estás afectando, pero traía otras cosas de ventaja para el usuario. Recordemos cómo eran los taxis en Morelia. Estaban destartaladísimos, parecían chimeneas de tanto humo que echaban, y la realidad es que los taxistas eran bastante poco amables, ¿no? Le decías a un taxista: "Oye, cámbiame la música", y ¿cómo? Yo vivo, pues, si el carro Ujú. es mío, ¿no? Eso pasaba antes de que hubiera Uber en Morelia. Entonces, ahorita, ya vemos que los taxis están en desuso, y los propios taxistas lo que hacen es cambiar a Uber. Es decir, se compran un auto y compran ¿cuánto costaba? Es más, unas placas de taxi en Morelia, yo creo que rondaban los 100,000 pesos. Ahorita compras un carro y te regalan las placas. ¿Por qué? Porque ya no, bueno, no sé cuánto cuesten, pues, Más, oye, pero ya bajaron, o sea, ya no cuestan lo que costaban antes unas costaban placas. más. Sí, costaban mucho más. Ahorita ya te las regalan o son muy baratas. No se las está peleando la gente, ¿por qué? Porque ya no conviene tener un taxi. Entonces, a eso voy. Básicamente, estas plataformas lo que están llegando es a cambiar la dinámica económica y ha generado, pues, este tipo. También hay que decir que ha habido un abuso por parte de ciertos eh, usuarios como ofertadores del servicio. O sea, Uber, recordemos que el sentido de un Uber era básicamente usar tu auto en el tiempo libre para dar un servicio a los demás. Y la gente lo que hizo fue comprar, digo, mucha gente hizo comprar 10 carros y meterlos todos de Uber y contratar choferes. Ese no es el modelo para el que está pensado Uber desde San Francisco, California. El diseño del negocio era otro. En el caso mexicano, por ejemplo, en la Ciudad de México, decían que iba a haber solamente 9,000 Uber, no iba a haber más. La última estadística que leí eran 150,000. O sea, se satura el mercado y eso es lo que no conviene para el diseño, digamos, para el diseño de la propia plataforma y su participación en el mercado. En el caso de Airbnb, pues también se está abusando y está generando está siendo parte de este fenómeno que se denomina gentrificación. También hay otra cosa que apuntar. En el caso de un mexicano que quiere venir a rentar, pues la realidad es que te ponen muchas trabas. Básicamente tienes que tener a un conocido que tenga una, una vivienda, que sea propietario y que te quiera prestar su documentación para que tú puedas rentar. Eso en el caso de los extranjeros, hay que decirlo, eh,
muchas veces lo que hacen es únicamente tener una afianzadora, y la afianzadora lo que les dice: "Bueno, en caso de que no pague, pues los lo sacamos". Es lo que hace. ¿Por qué? O sea, es mucho más fácil para un extranjero, porque saben que no se va a querer, atrincherar en la vivienda. Es mucho más fácil que le renten a un extranjero. Entonces, si bien sí tienen que cumplir con algunos requisitos como identificarse y tal, obvio, digo, no faltaba que no, pero la realidad es que son menos las trabas que le ponen a los extranjeros si les quieren, y hay edificios donde de plano te dicen: "Solamente le rentamos a extranjeros". O sea, y esa es su justificación. Entonces, también se puede ver desde un punto de vista de discriminación, pues quizás, pero así son las cosas, ¿no? El ca ¿Cómo vas a acusar, por ejemplo, discriminación en una cafetería donde ya hablan en inglés? Y dices: Yo no hablo en inglés, ¿por qué me van a dar un café? ¿Por qué para pedir un café lo tengo que pedir en inglés?". Bueno, pues así están las cosas. Y sí hay cafeterías donde lo hacen actualmente en la colonia Roma. Pero más allá de eso, me parece que la medida sí tiene un toque de populista, y sí va a dar mucho de qué hablar, y habrá que ver cómo lo toma la gente, porque, como bien dices, poca gente en el país o, digamos, usuarios mexicanos, pues, realmente no sé si vas a Sayulita, si vas a Querétaro, a lo mejor te rentas un Airbnb, pero en general poco lo usamos y poco dentro de México, digamos, pero sí ya hay un mercado que se está abriendo, sobre todo cuando vas y te enfrentas a un hotel y te descubres que te cobra, precios bastante caros, y además no te permite hacer ciertas cosas que dentro de un Airbnb sí, como tú bien dices, llevar mascotas, llevar a tus hijos, varias cosas que te permite. Ahora, ojo, ahí lo que viene, porque el mexicano es bastante creativo, lo que viene es el uso irregular, o el diseño el uso irregular del mercado, como si fuera esta plataforma. Es decir, te va a llegar un español, pues, se va a quedar 15 días y le vas a decir: "Oye", te va a decir: "Vengo otra temporada el siguiente año", le vas a decir: "Oye, pues, ¿qué te parece si ya lo hacemos por fuera?". Okey, entonces ya te va a pagar por fuera, le vas a cobrar un poquito menos, y ya vas a saltar esta regla de los tantos días, ¿no? 160 días, pues ya te quedan esos 15 días de uso que le diste, pero ni siquiera le pagaste la comisión y lo usaste. Eso es lo que viene. La verdad es que viene el uso irregular para poder, saltarnos, digamos, la regla de los 160 días, que te da mucha ventaja usar la plataforma, porque si llega un turista, te hace un daño en el departamento, pues evidentemente tú lo que necesitas es un seguro, y eso es lo que te da Airbnb. Esa es la protección que te da Airbnb. Si te hace algún daño el turista, yo respaldo con esto, ¿no? Ok, Julio. Pues mira, una parte acabas de decir algo bien, bien interesante, ¿no? De cómo se podrían estar hasta haciendo estas trampas. Me estás dando hasta ideas, ¿no? Ya no des ideas, Julio, pero bueno, No, vamos con hombre, un parte de los comentarios. Nos dice aquí Isla Pastrana. A ver, vamos para más arriba. Dice, tu sueldo, por muy bueno que sea, está en el rango de los de ¿qué? De estatus, estoy Norma OES, pensando, dice. ¿qué dice? Normales, me imagino. Me Normales, sí, imagino, dice. La normales. gentrificación también tiene que ver con la cultura y el respeto. Julio, es algo que nos comenta aquí este usuario. No sé a qué se Bueno, refiera. en parte, hablando pues de la gentrificación, hablando de la justificación que se tiene que ver para estas nuevas reglas que se tienen que seguir para aquellos que tienen estos Airbnbs, también hay que ver qué tanto se hace y se habló, y lo debes de recordar, Julio, en los debates que se llevaron para la Ciudad de México, donde se habló de estos cárteles inmobiliarios que tienen que ir junto con pegado, ¿eh? Tiene que ver cómo Ah, se actúa sí. contra todos estos tipos de cárteles inmobiliarios y sobre todo eso que se sacaba con nombres y apellidos. Veremos ahora el nuevo gobierno, ¿no? Cómo la atiende. El nuevo gobierno, cómo trabaja con esta parte de no llevar a cabo estas construcciones y que se den bajo estos
criterios, como tú lo estabas mencionando hace un momento, de que pues, lo compras una propiedad y la pones en venta, ¿no? Con ciertos programas que son aplicados por el mismo gobierno. Eh, Eso hay que ver cómo se trabaja, pero también, sobre todo, cómo se replican estas cosas que se están llevando en la Ciudad de México, que tiene que ver con la propiedad privada, que tiene que ver con la cuestión de tener tu casa rentada en una aplicación como Airbnb y que van a tener unas nuevas reglas, ver cómo lo replican en las demás ciudades. ¿Tú piensas que lo pueden replicar muy pronto en otros estados, Julio? En un par de estados yo creo que sí. Es decir, a lo mejor en Nuevo León, en Jalisco, sí. En otros no les veo caso todavía porque me parece que son puntos de uso donde los van a, donde se puede detectar este comportamiento, pero todavía no hay una causa tan notable como la gentrificación. Por ejemplo, bueno, no sé si en Morelia ya haya ese fenómeno, que lo hay, digo, pero vaya, que cause un revuelo como lo manifiestan en la Ciudad de México, todavía no. Entonces, me parece que lo inmediato, nada más que hay que recordar que Nuevo León y Jalisco, bueno, tienen una gubernatura de Movimiento Ciudadano. Entonces, es probable que no, me estoy ahora sí que desdiciendo, porque es probable que no se les antoje todavía hacer, replicar, digamos, el modelo. En Querétaro, San Luis, no lo veo todavía. Me parece que es un asunto de orden exclusivo en la Ciudad de México. Están viendo cómo opera y probablemente en 2, 3 años haya alguna réplica parecida, pero no con la misma incidencia. Insisto, yo creo que los dueños de los lugares, de los Airbnbs, ahorita están más preocupados por tener esas 160 noches y realmente son muy pocos los que les va a afectar en el sentido de decir, oye, voy a tener que dejar de rentar medio año mi propiedad. No, habrá muchos que por esta medida lo que van a hacer también es definitivamente rentarla, como se hace comúnmente. Ganarás evidentemente menos dinero, pero también te evitas este tema de estar trabajando y promocionando, que eso es lo más difícil de tener un Airbnb. Todo el mundo cree que es sencillo, que es una propiedad y ya te trabaja sola. En realidad no. Tienes que hacer el quehacer, tienes que hacer tener todo, estar al pendiente entre un inquilino y otro, hacer reportes, tal. La verdad es que es un trabajito. Entonces, realmente creo que por ahí podría haber algunas quejas, van a decir, ¿sabes qué? Pero bueno, para empezar, quienes se ven favorecidos con esto es la industria hotelera, ¿no? Que básicamente lo que dice es que también están padeciendo la existencia de este tipo de plataformas. Entonces, habrá que ver, será interesante ver, pero lo que me preguntas específicamente de que si habrá una, que si se retomarán, digamos, esta iniciativa como tal, no lo creo. Ese sería mi punto de vista. Pronto no. Bueno, pero también hablas de una cuestión de cómo lo enfrentan los hoteleros, ¿no? Estas grandes cadenas también hoteleras que no tienen nada más un hotel, hay un Hilton, hay etcétera, ¿no? De grandes cadenas hoteleras, pues también ellos, o sea, también han abusado también de su posición y también en los costos. Por eso uno cuando lo piensa dices, oye, ¿qué me sale mejor? O sea, rentar 3 habitaciones en un hotel o ir a rentar un Airbnb, ¿no? O sea, lo No, sin buscas por duda. la cuestión también es de precio, Sí, sobre todo por claro. eso lo rentas. Lo hablábamos hace rato, tú pusiste el ejemplo del Uber. El Uber empezó más allá del precio porque el Uber nunca ha sido barato, ¿verdad? Y tener un Uber no ha sido barato. Lo que te vende Uber es una seguridad, entre comillas, es la comodidad de un vehículo más reciente, la amabilidad de un conductor que sabes cómo se llama, que es fácil de identificar, sobre todo en ciudades donde pues ya cada vez es más complicado subirte a cualquier unidad de transporte, sobre todo que te puedan asaltar
o las mujeres que les pueda ocurrir algún otro tipo de eventos desafortunados, ¿no? Sí, Eso también, hablarlo de una plataforma que te puede rentar y que te da también esas ventajas que decir, oye, pues no era lo que esperaba, no era esto, etcétera, el lugar estaba sucio, etcétera, porque eso a veces también los hoteles, pues a veces también se dan el lujo, pues inclusive hasta de no respetar tu reservación, ¿no? Eso llega a pasar. Entonces es más que nada también es cómo lo enfrentas como hotelero más allá de decirle y presionar a las autoridades, dice, oye, pues no se me hace algo justo, ¿no? Para el tipo de mercado. Bueno, pues, ¿qué ofreces? ¿Qué ¿qué cambios ofreces ofreces? tú? O sea, porque todos tenemos que estar ofreciendo también en esto, en esta parte de esta oferta que tú estás dando, ¿qué es lo que estás realmente ofreciendo? Si es por el precio, ok. Si es Sí, por la comodidad, por la limpieza, por la cercanía, donde mucha gente quiere estar cerca del aeropuerto, mucha gente quiere estar cerca del centro histórico, o inclusive va gente mucho que hace turismo por cuestiones de eventos deportivos o culturales, exactamente de música, ¿no? Que tienes sobre todo en la Ciudad de México. sí. eh, ¿Cómo lo enfrentas tú como hotelero, ¿no? Ese es ahí también parte de, más allá de ponerles candados, es cómo beneficias a aquella persona que está siendo usuaria de estas aplicaciones. No, está súper complejo el tema porque, digo, quisiera pensar como un, ya no digas como un hotelero, como un trabajador de un hotel que tiene que atender las necesidades de su familia y de repente ver mermado el número de, o ver reducido, perdón, el número de clientes que llega en cierta temporada, donde ya tenían cierto, pues ya contaba, digamos, con ese dinero y de repente pues ver que la gente está yéndose por otra opción es duro y hay que, pero también es cierto que como usuario, o sea, me acuerdo mucho una vez que llegué yo a un Uber y le decía yo a la persona que me llevaba, le dije, yo llevo poco realmente tomando Uber. Me dice, usted nunca lo va a dejar. Dice, cuando toma Uber ya nunca lo deja. Se va a ver. Y después empecé a notar que más y más y más gente lo usaba. Después apareció Didi y otras opciones. Me acuerdo esta de Easy Taxi que no funcionó muy bien. No sé si todavía siga, pero bueno, el hecho es que tiene razón la persona que me dijo en este sentido esto porque a final de cuentas tú cuando pruebas un Airbnb y ves las ventajas que te ofrece, o sea, que básicamente es como llegar a tu casa, no tienes que entrar con ciertos modales, tener ciertos comportamientos, no, porque estás en tu propia casa, puedes andar como quieras por toda la casa, si tienes eh, alguna actividad recreativa como una alberca, billar, lo utilizas y nadie te está revisando y te sientes en mucha confianza. Eh, en un hotel, por ejemplo, llegas a romper algún mueble, es mucho más caro que en un Airbnb, ¿no? Mucho más difícil de arreglar la situación. Entonces, sí tiene muchísimas ventajas para el usuario y evidentemente, pues también va a haber, digamos, pues algún señalamiento, pero por lo pronto, la medida fue hecha, digamos, para afectar al menor número de personas porque un usuario que va a llegar y va a rentar una noche en el centro no va a decir, oye, gobierno, si lo hubieras dejado que me rentaran las 365 noches, yo podría haber hecho. No, la realidad es que no. Va muy enfocada. La verdad es que el tema de la iniciativa fue muy enfocada en afectar solamente a los usuarios, digamos, a los prestadores de servicio que tienen las, eh, las mejores A ubicaciones. ver, Ahora, ajá. ajá. No, y nada más quería señalar un poco de lo de los cárteles Bueno, aquí inmobiliarios. también hay una parte de, todavía cuando Luisa María Alcalde era secretaria de, de gobierno, lo que mencionaba es, puso un ejemplo de cuánto le tocaba, por ejemplo, a un trabajador que estaba con ella de poder ingresar a un crédito inmobiliario, ¿no? Pues
lo que necesitaban era una cantidad exorbitante y cosa que no le prestaba, por ejemplo, siendo trabajador, no alcanzaba, entonces tienes que juntar, si tienes pareja, pues juntarte con tu pareja para sí, poder alcanzar un crédito pues, decente, por lo menos un sí, crédito decente. Entonces, sí. aquí de quién es la chamba, de los que construyen las casas o los que están brindando este tipo de créditos como alguien que es parte del Infonavit. ¿Y de quién es la bronca aquí? Porque antes a lo mejor dicen, o sea, nos decían los papás que pues llegaban a tener su casita y ahora las nuevas generaciones la ven más, todavía más difícil y más complicada poderse hacer una casa. No, digo, no, el tema es de la, digamos, de mucha preocupación y una de las pruebas es que la propia presidenta en funciones en su campaña dijo que iba a promover la vivienda social. Ojo, esta vivienda social es esta que te estoy diciendo, como lo que es el INVI en Ciudad de México. En estricto sentido, esta vivienda que se está promoviendo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum entraría en este esquema. Es decir, no es una vivienda que se pueda rentar en Airbnb. Es muy interesante. Es vivienda que está hecha con lo mínimo indispensable para una vida decente pero va a tener una buena ubicación, es decir, se va a tratar de evitar lo que pasó con estos. Pues en Morelia también está el caso de los municipios dormitorio, ¿no? Allá por el aeropuerto, recuerdo que toda esa franja había muchas viviendas que realmente en el día no funcionaban, llegaba la gente a dormir y se paraban y se regresan a trabajar a Morelia. Eso es lo que se busca evitar, perdón, con este tipo de vivienda, vivienda que sea de muy buena ubicación, que tenga lo mínimo indispensable para que las familias estén juntas y vivan bien y no tengan que pasar estos recorridos de 3 horas todos los días, 3 horas de ida, 3 horas de regreso, donde el papá de repente ya le dicen, oye, tu hija ya tiene 15 años y pues nunca la vi, ¿no? Pues sí, cuando llegas están dormidos y, y cuando te vas también, ¿no? O sea, básicamente te la pasas en el transporte y en el trabajo para poder tener, digamos, un trabajo que te reditúe para poder sacar adelante a tu familia. Es súper difícil. Entonces, efectivamente, aquí el tema es que se abusó. O sea, los cárteles inmobiliarios lo que hicieron fue actos de corrupción para hacerse de lugares muy buenos, ¿no? Lugares triple A para poder construir muchísimas viviendas que no estaban permitidas porque no alcanza la capacidad de agua, luz y tal. Y lo que hicieron fue sortear esos, pues esos topes legales los sortearon con actos de corrupción, construyeron y muchas de esas son las que están ahorita también en Airbnb. Ojo, hay que verlo así también. Pues son actos que se tienen, que es lo que te digo, que es algo que tiene que actuar el gobierno, pero pues poco va a actuar si por ahí se lleva alguna mochada, ¿no? En estas construcciones que no deberían de estar, que, bueno, vemos en cada desgracia que pasa de un terremoto, Claro. vemos en qué condiciones están construidas algunas, ¿no? De estas unidades habitacionales. Algunas, precisamente, pues han salido la gente que vivía a sus alrededores porque eran construcciones que eran usadas hasta como tipo estas vecindades, ¿no? O- y todas esas fueron, ya las ves, por ejemplo, esas unidades que eran antiguas, pues ya las ves ya como unos edificios muy bonitos y ya con otros costos, ya la gente que vive ahí pues ya no lo puede pagar, ya eso. Recuerdo un video, una entrevista que están hablando de un zapatero que está precisamente en esta colonia, no sé si es en la Roma o en la Condesa, donde él Ajá, tuvo que salirse de trabajar en ese local porque se lo pidieron, ¿no? Ahora ya ajá. es un restaurancito, un café, Sí, sí, y sí. ellos trabajan por fuera, él y su hermano, porque es familiar, trabajan por fuera, porque ahí siempre la gente le llegaba, con sus zapatos para que se lo arreglara, ¿no? Entonces él tiene un taller, pues móvil, porque él mismo dice, ya no puedo pagar una renta de aquí de 20,000, de 25,000 pesos al mes. Es Claro, imposible. Entonces eso se convierte en que cada vez esta gente pues se va yendo a otros lugares y van entrando a otro tipo de negocios que imagínate cuánto te va a costar
tener una zapatería, por ejemplo, como la que brinda este servicio a estos señores, pues ya no es una zapatería que te va a cobrar la arreglada en 200 pesos, ¿no? O sea, es más, ya ni los vas a arreglar, ¿no? Ya Porque no los te vas a sale más arreglar. barato comprar unos zapatos nuevos que llevarlos a arreglar. Bueno, depende de qué tipo de zapatos. En ese tipo de Ajá. colonias, si usan zapatos de 40,000 pesos, yo creo que sí vale la pena arreglarlos, ¿no? Alguna tapita. Pero Sí, el grueso de la población, pues claro que no. O sea, eso es lo que estamos viendo en estos cambios de este tipo de negocios, en este tipo de viviendas que ahora se rentan. Y lo vemos también, por ejemplo, te pongo aquí en Morelia, eh, tenemos colonias que ya han dejado de vivir personas y se han convertido en puros negocios. Ya se rentan para oficinas, ya se rentan para negocios exclusivamente. O sea, estamos viendo el caso de lo que son Chapultepec, ¿no? Esas colonias, pues ya no son casi habitables, ya todos son negocios. Bueno, pues vámonos con algunos comentarios. No sé si dice yo tengo uno, ser Jordan, firmados por Messi. Ah, ok, está chido, Sergio. Esos han de ser muy buenos, ¿no? Ese que tiene uno ajá. ser Jordan firmados por Messi. Qué bueno, qué Bueno, bueno que los ha de aproveche ser, mucho. ha de ser buenos esos tenis. Son doblemente ganancia. Julio, pues bueno, agradecerte como siempre, pues ya el tiempo también ya se nos va. Ajá. Este, no sé si quieras comentar algo más. Pues nada más decirte que, fíjate, no, me estaba viendo una información de la compañía Inmuebles 24, ya sabes que se dedican a buscarte un lugar donde vivir, y justamente decía que el primer lunes de octubre se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Inquilinos. Entonces, pues tiene todo el sentido esta iniciativa que se acaba de aprobar en el Congreso de la CDMX, porque bueno, tiene que ver con Ujú, el ser inquilino, tú como inquilino también tienes, digamos, derechos a defender. Entonces, lo que te pide son algunas recomendaciones que me gustaría decir es, tienes que definir tu presupuesto con cabeza fría. Hay que revisar los contratos a conciencia. Hay que revisar el tema de avales, fiadores, seguros y cómo te proteges. No solo es la renta, considera todos los extras como mantenimientos y tal. Y hay que documentar todo. Y dice en serio todo. El día que te entreguen las llaves, cómo te entregaron la casa, todos los pequeños detalles que parezcan insignificantes. Esto te salvará si al final del contrato te quieren cobrar por algún daño que que ya estaba ahí cuando tú rentabas. Y bueno, y hay que pensar sobre todo, y esto es muy interesante, cuánto tiempo te vas a quedar en un lugar a vivir y sobre eso ver si te conviene rentar. La verdad es que también el tema de las rentas es súper interesante en Ciudad de México, más allá de tener un Airbnb para poder vacacionar. El tema de las rentas es un tema, es un tópico súper interesante porque en realidad tiene muchos, muchos temas alrededor. Y esto que estamos platicando acerca de Airbnb y de lo que le llaman la gentrificación es solamente un esbozo, porque el tema realmente viene fuerte. Yo creo que va a llegar a ser incluso un tema de que va a tener la sección, digamos, en los propios portales de información donde se revisen este tipo de historias, porque viene más gente a vivir a Ciudad de México, vienen más nómadas digitales encantados de vivir en la colonia Roma, y la colonia Roma pues ya está a tope, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ese fenómeno se va a ir a otros, a otros centros y colonias aledañas. Yo veo eso en Narvarte, en Obrera, que está muy cerca digo, Obrera es otro tema, pero está muy cerca del centro. Es decir, lugares muy cerca del centro, te pasa también con Santa María la Ribera. Santa María la Ribera y su kiosco Morisco es la próxima Roma. Entonces vienen muchos, muchos cambios para la Ciudad de México que va a ser muy interesante vivir y ver de cerca. Te agradezco mucho, Jairo. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Al contrario, Julio, muchas gracias por este tiempo y ojalá que, bueno, podamos seguir teniendo otras conversaciones sobre otros temas que se vayan dando en la semana. Julio, feliz viernes El día y que también a gustes, todos ustedes que estuvieron aquí en las diferentes plataformas, por acá con nuestro amigo Julio. pásenla Y bien.